Ahora vamos a hacer una pequeña aclaración. Yo les había mostrado un disco magnético, ¿no? Este es un disco de máquina grande, de máquina de escritorio. Este es un disco de notebook. Pero básicamente hace lo mismo. Acá adentro hay un disco redondo, tal cual mecánico, que gira y que tiene un actuador como el que vemos, ¿sí? Y habíamos aclarado de que el disco se dividía, ¿sí? Se dividía en partes concéntricas y a su vez en secciones, como si fueran porciones de pizza. Entonces yo básicamente, si esto lo estirara, tengo una matriz, ¿sí? Donde puedo tener en la matriz, como veo, puedo representar los cilindros, que es como se los llama los círculos concéntricos, ¿sí? Cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, y los sectores, como se llaman estos que están acá, y le pongo sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, bueno, así. ¿Ah? Básicamente lo que hago, esto que está redondo, lo enderezo y lo tengo en una matriz. Así, cuando yo voy a guardar un dato en algún lugar, o voy a leer un dato de algún lugar del disco, lo que hago es posicionar el actuador en la pista que quiero, giro el disco siempre está girando hasta el punto donde está, me va a encontrar el punto que está acá, que correspondería por ejemplo a este punto, y digo el dato está acá. Bien, bárbaro. Básicamente es un cajonero, es una matriz. Cuando se desarrollan los discos SSD, que lamentablemente no tengo uno para mostrarlo, pero básicamente tiene el mismo aspecto que esto, pero de plástico, muy livianito, no pesa nada. Y hay otros que directamente son una placa de circuito integrado así, muy chiquita, y se ahorran todo el resto del montaje. Básicamente el tamaño depende, y la forma depende depende con el montaje que lo va a usar uno. Si uno quiere reemplazar esto, viene con una caja de plástico prácticamente toda vacía, pero que le reemplaza para que uno pueda poner los tornillos. Bueno, decía, cuando se diseñan estos aparatos, los SSD, lo que hacen es una memoria grande, que no se borra, que es muy rápida, y lo que hacen es una interfase que trabaje como si viera un disco de estos. El sistema no distingue entre que sea un disco mecánico o sea un disco eléctrico, porque se lo emula, y en una gran matriz de memoria pone los datos de la misma forma. Así que pone un dato por acá, el dato 2 lo pone por acá, el dato 3 lo pone por acá y el dato 4 lo puede poner por acá, no importa. ¿Qué pasa? Como ahí solamente hay tiempos de electrónica, porque lo único que hay es circuito integrado que va a buscar a la memoria rápidamente al mismo sector que habíamos dicho que teníamos los datos, las velocidades son muchísimo más grandes. Muchísimo más grandes. Entonces el SSD tiene como cosa fundamental, primero que no es mecánico, así que si se golpea, se para, no pasa nada. Se puede romper como todo, pero no tiene problemas de que tiene un disco girando a 7200 revoluciones por minuto y que puede pasar cualquier cosa a esa velocidad. Así que para empezar, el celular electrónico casi no consume potencia, no calienta, y lo que hace es recibir los datos de la misma forma, pero a tiempos de electrónica. Normalmente la relación de velocidades efectiva de trabajo entre un disco de estado sólido y un disco un HDD, un disco de mecánico como estos, es de 10 veces, más o menos. Puede que sea un poco más, puede que sea un poco menos, pero básicamente es más o menos de 10 veces. Son un poco más caros, afortunadamente ya no son tan caros, y les digo que si uno pone un disco de estado sólido en una computadora media viejita, se le acelera de una forma mágica. Es muy bueno, porque justamente los sistemas operativos trabajan mucho sobre el disco. Bueno, eso es un disco, le quería aclarar cómo era la diferencia con un disco SSD. Siempre tiene como límite la velocidad de transferencia de la interfaz. En este caso la SATA, que ahora es de 6 MB por segundo. Puede que haya más adelante más rápida. Lo que pasa es que el flujo de datos en los discos SSD es continuo, no se le acaban nunca los datos, así que prácticamente pueden ir al tope de esa velocidad.
Bueno, esa es la diferencia entre un SSD y un HDD, que es esto. Muchas gracias.